Y lo que voy a hacer por los próximos minutos es tratar de compartir una reflexión sobre la palabra, ya que entiendo que el Señor ya está haciendo algo en los corazones a través de el trato, el recibimiento. Voy a hablar mucho acerca de la experiencia del campamento y voy a traer lo que Dios ha puesto en mi corazón de la palabra, pero tengo que hablar del campamento porque estamos todavía cercanos a este evento como iglesia y estamos quebrantados. O sea, yo no sé si ustedes lo notan, pero cuando uno sirve en circunstancias difíciles, cuando tú te expones a servir al Señor hasta lo máximo y como que en un sentido te gastas para Él, cuando ya tú no tienes fuerzas, es que Dios entonces se glorifica. Es que Él hace entonces lo que nosotros no podemos hacer. Y con total honestidad siempre ha sido así para mi esposa y para mí. Yo no creo que hay un fin de semana que para Cristina y yo, muchos de los que cantan o están tocando, muchos de los que sirven, yo no creo que exista un fin de semana que estén más cansados que este, pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Entonces, en esa declaración nosotros podemos encontrar fuerzas que provienen de Dios. Dile al que está a tu lado: tú eres fuerte. Díselo de verdad, dile: you're strong. Dile: you're strong. You're strong. Hay fortaleza del Señor para todos los que estuvimos sirviendo en el campamento. Y cierto es que estamos quebrantados porque el acercarse a la oscuridad, luchar con ella, el ser recordado de la necesidad en el corazón del ser humano. A veces en la iglesia perdemos de vista la realidad de cada uno de las vidas que no conocen al Señor, y que la oscuridad es bien real, que las historias de las personas que nos rodean a veces son tanto y mucho más difíciles que las nuestras, de verdadera oscuridad, y nos preguntamos: ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la luz? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué va a ser la diferencia? Y siempre somos recordados que es Cristo. Ante Cristo tiembla la oscuridad. Cantábamos ahorita: Cristo, Cristo. Ante Cristo tiembla la oscuridad. Prepárate hoy si estás en este lugar y estás siendo asfixiado por oscuridad, porque hay libertad del Señor en esta noche. Hay poder en el Espíritu Santo esta noche. Eso es lo que está ocurriendo en este ambiente, en este lugar. Siempre que la iglesia se quebranta ante el Señor, hay milagros sucediendo. Y todos aquellos que sirvieron en el campamento y se encuentran aquí fueron voluntarios de cocina, fueron voluntarios de juegos de alguna forma, o contribuyeron generosamente para que esto fuera posible para estos muchachos. Por favor, ahí donde se encuentra, póngase de pie un momento. Todos los que fueron voluntarios del campamento y estuvieron en el campamento, me gustaría darle un fuerte aplauso a estos líderes. Producción. Pónganse, siéntese por favor. Estos voluntarios son increíbles. No hay otros voluntarios como estos en Puerto Rico. No existen. No lo hay. La manera con la que sirven, la manera con la que aman a los jóvenes. Oh my God, yo voy a estar llorando todo el mensaje. No puedo hacer la de otra. Estuve tratando todo el día de contenerme. No puedo lograrlo todavía. Eso sucede cuando estás cansado. Y cuando estás contento. Pero hay que predicar desde la vulnerabilidad de lo que somos. Tenemos que predicar desde donde estamos, porque es la única forma en la que Dios va a usar nuestras debilidades. Dice la palabra que Él se perfecciona en la debilidad. Y si tú estás aquí débil, triste, rechazado, divorciado, oprimido, sin trabajo, sin esperanza, llegaste a un lugar que lo que predicamos es un nombre, y es Cristo. Y ante Cristo tiembla la oscuridad.
No puedo entrar todavía en el mensaje. En esa cabaña habían tantos jóvenes distintos. Me tocó estar en una cabaña con 14 de ellos. Y todas sus historias, sobrepasan en dificultad la mía. Y posiblemente tú tienes una historia que sobrepasa en dificultad la mía. Sinceramente, lo que hizo la diferencia en mi vida es que yo nací en una familia que conocía de Cristo, conocía de la esperanza. Y aunque no fue perfecta, me cuidó de tantas cosas. Entonces allí yo estoy, en un círculo con ellos, hablando acerca de qué les impide ver a Jesús. Y sus historias eran historias de asesinatos, historias de abuso de droga, que surge de la idea de un hogar fragmentado, donde un padre no estuvo o fue criado por una persona que no lo amó como debía amarlo. Algunos expresaban, y tengo que ser fiel a la ética de lo que pasó en ese círculo, pero algunos expresaban el momento en el que ellos dijeron unas palabras. Una conversación en particular con uno de ellos me tocó porque me dijo: el día que asesinaron a mi primo, yo dije y yo prometí que antes de que me asesinaran yo iba a asesinar. Y su confesión, su honestidad, revelaba la triste realidad de muchas personas que con su propia boca se han atado a las circunstancias que están viviendo. Nosotros estamos hablando acerca de la lengua. La palabra dice que la lengua es, dice Santiago, que nadie la puede domar. Por eso nosotros le decimos la indomable. Pero nuestra lengua tiene que ser rendida a Cristo, porque de ella sale vida o sale muerte. En Proverbios 18:21 encontramos lo siguiente: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y saben lo que para mí es interesante, es que es fácil observar el poder destructivo de la lengua. Es fácil verlo. Incluso nosotros lo hemos experimentado cuando en una conversación verdaderamente nos hieren, o nosotros usamos las palabras que sabemos que no debemos usar para herir a alguien como no debemos hacerlo. A través de conversaciones se han roto las más lindas relaciones. A través de palabras se han construido alianzas o se han destruido reinos. Y nuestras palabras tienen vida o tienen muerte, pero no lo reconocemos o solamente vemos el lado destructivo. Por ejemplo, esta semana tuve la oportunidad de ir a mi mecánico favorito. Últimamente lo he estado visitando con frecuencia. Y ese es uno de mis montes. Nosotros cantamos: yo sé que tú mueves montañas. La palabra le llama a los problemas montañas. Nosotros estamos diciendo: yo sé que tú mueves problemas. Y qué bueno, porque todos nosotros los enfrentamos. Tu problema o tu monte puede verse distinto al mío, pero es un monte. Puede tener una altura distinta, follaje particular. El tuyo tiene un flamboyán, el mío tiene moribibí. Hay quienes tienen palo de aguacate, palo de mango, hay quien brega con su hijo, hay quien brega con su papá, hay quien brega con el trabajo, pero todo el mundo tiene un monte. Y tú estás bregando con un monte, con una situación que te amenaza por su tamaño, por lo difícil que se presenta.
Entonces, en ese mecánico, su padre, yo lo quiero mucho. Y es un hombre que te cuenta historia. Es un hombre interesante, porque él sabe de todo un poco. ¿Alguna vez ustedes han conocido a alguien así? Que es como Wikipedia, pero antes de Wikipedia. Dile al que está a tu lado, amén. Dile, amén. Entonces yo le digo, mira el testimonio de lo que acaba de ocurrir en Mar Azul. Le cuento, estamos hablando acerca de la lengua y le llamamos la indomable. Y yo estoy diciendo que Santiago dice que un caballo de 1500 libras lo controla un pequeño asunto en la boca por un jockey que tiene 96 libras. Y yo le estoy contando a él, y tú sabes que es la primera vez que yo he dicho eso, y ese día es la primera vez que a Mar Azul visita un jockey. Y cuando terminamos el servicio, él se acerca donde mí y me dice, yo soy un jockey y estoy en las 96 libras. Y se lo estoy contando, pero voy a hacer una pausa para decirle algo a ustedes. El jockey retornó hoy a las 5 otra vez. Y cuando hicimos el llamado y dijimos, ¿quién necesita rendirse a la autoridad que puede mover montañas? El jockey fue de los primeros que hoy entregó su vida a Cristo aquí al frente. Yo sé que tú mueves montañas. Páralo ahí. Ya mismito la cantamos otra vez y terminamos este mensaje. Le digo a este papá de mi mecánico favorito, Pedro, ¿puedes creer cosas como esa? Estamos hablando del poder de la lengua. En su lengua hay vida o muerte. Y él me dice, claro que lo puedo creer. Mira lo que pasó en una fiesta patronal en Toa Alta. Y me cuenta que hace años atrás en Toa Alta, en una fiesta patronal, había un hombre que estaba contando en voz alta cuáles eran sus planes de asesinar a otro hombre porque le tenía ganas, porque le había hecho no sé qué cosa y estaba declarando con su boca, tan pronto lo vea, lo voy a asesinar. Lo que este hombre no sabía es que detrás de él estaba el papá del hombre que él estaba amenazando o que estaba diciendo que iba a asesinar, y este papá estaba armado y procedió a sacar su alma en plena fiesta patronal y asesinó por la espalda a este hombre que estaba diciendo que iba a asesinar a su hijo. Qué historia tan triste, pero tan conectada a la realidad de que en la lengua hay poder de vida y de muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Este hombre murió por su lengua. Y de la misma forma nosotros morimos día a día por lo que decimos, por lo que hablamos, por la situación a la que nos amarramos con nuestra boca, sin entender que lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es que le hablemos a nuestro problema de lo que Él ya ha dicho. Pero lo que nosotros sabemos hacer bien es contarle a otras personas nuestros problemas. Ese es fácil. Algunos de nosotros nos pasamos constantemente chachareando lo que nos pasa, los problemas que tenemos, cómo los experimentamos, cuando Dios quiere que tú y yo sepamos que hay autoridad para mover esos problemas en su palabra. Si nosotros entendiéramos que en lugar de contarle a los demás nuestro problema, tenemos que hablarle a nuestro problema de lo que Dios nos ha contado a nosotros, sería totalmente diferente la situación que tú estás viviendo. El monte que tú vives puede ser movido. Y esto es bueno que lo escuchemos, porque si nos ponemos en acuerdo con lo que Dios ha dicho, tú vas a empezar a ver que esa situación que estás viviendo puede ser transformada. No voy a leer toda la historia, voy a referirme exactamente a la parte que creo que el Señor más va a utilizar en esta noche. Así que producción me sigue, voy a Marcos capítulo 11
Voy a leer unos versículos, específicamente del versículo 22 en adelante. Marcos capítulo 11, versículos 22 en adelante. Esto ocurre dentro de un contexto. Esta escena que vamos a leer ocurre luego de que Jesús había maldecido una higuera, un árbol de higo. Algunos de ustedes han comido las galletas Fig Newton. ¿Cuántos de ustedes han comido Fig Newton? Buenas que son, dicen algunos. Con un vasito de leche, dicen otros. En el poder de la lengua hay vida o muerte. Hay cosas que saben buenas, pero que nos matan. Tengan cuidado. Dile que está a tu lado, cuidado. Pero no se desconecte, no se desconecte. Sígame. Dios está haciendo algo. Miren, esto que vamos a leer ocurre luego de que Jesús se encuentra con este árbol de higo, va en busca de fruto, no hay fruto, lo maldice. Y Jesús dice: que de ti no salga fruto, lo seca. En 24 horas Jesús va al templo, vira las mesas. Ustedes conocen esa historia, y si no la conocen, no se preocupen. Quizás han visto una pintura de Jesús volcando mesas en el templo. Eso es lo que sucede luego de que Jesús maldice esta higuera. Con sus palabras, Jesús, este milagro se registra en Marcos, y es el último que Marcos registra antes de la resurrección. Y es interesante porque esta es la primera vez que Jesús utiliza sus palabras para, en lugar de edificar y construir, secar algo. Y Jesús seca esta higuera que no da fruto. Y pasan 24 horas, y voy a usar el verso 20. Dice: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Y Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y Jesús le dice estas palabras. Ellos no preguntaron, pero Jesús siempre está enseñando. Y dice: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Jesús le habla a los discípulos de los problemas. Jesús le dice: ustedes tienen autoridad para mover montes, pero hay dos factores o tres factores, comenzando por el primero. Tienen que tener fe ¿en quién? En Dios. No podemos pretender tener autoridad sobre nuestros montes basando nuestra fe en nuestra propia fuerza. Esta historia habla del pueblo de Israel. La higuera era un símbolo que siempre se utilizó en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Dios. Y es un símbolo de cómo Dios estaba en descontento con el pueblo de Israel, porque ellos tenían fe en sus obras, ellos tenían fe en su religión, pero ellos no tenían fe en Dios. En otras palabras, nosotros podemos cometer el mismo error en nuestro tiempo, de tener fe en que porque vamos a la iglesia vamos a tener autoridad sobre nuestros montes. Pero en venir a la iglesia no es que está la autoridad. No hay autoridad en venir a la iglesia. ¿Saben qué? No hay autoridad ni tan siquiera en repetir o cantar algo como el papagayo. No hay autoridad en decir: esto está bueno, voy a levantar las manos como todo el mundo lo está levantando, y voy a cantar lo que todo el mundo está cantando, porque aquí definitivamente hay algo bueno pasando. No hay autoridad en la mera repetición. El poder se encuentra en que nosotros tengamos fe en Dios para hacer lo que estamos haciendo. Tiene que ser que todo lo que hagamos
procede de una genuina fe y un deseo genuino de vivir rendidos y en adoración a nuestro Dios. Tú no puedes tener fe en alguien que no conoces. ¿Cierto o falso? Para que nosotros podamos decir que tenemos fe en algo, tenemos que conocer de algo. La razón por la que yo confío en Marcos es porque yo conozco a Marcos, que por cierto en el campamento vino a ser literalmente Jesús para mi vida. Porque en el momento que más cansado estaba, que ya yo no podía ni tan siquiera levantar mi voz para hablar con algún joven, Marcos me dijo: siéntate ahí que ahora yo voy. Y se metió con ellos y habló con ellos y les hablaba así, y se movía de esta forma. Y les dijo: no, esa canción, te voy a poner una canción que te va a poner a gozar. Y él le puso una canción, yo no sé, él tenía las palabras correctas, él le decía las cosas correctas. Entonces él le hablaba de las cosas que ellos conocían, porque Marcos tiene una historia diferente a la mía. Y Dios usó su historia para mover los montes de muchos de los muchachos que estuvieron en el campamento. Y hoy Marcos estuvo en un juego de uno de esos muchachos, porque el evangelio se vive fuera de la iglesia. Y él dijo: yo voy a ir a tu juego y te voy a ver jugar pelota. Y de esa forma él fue el Jesús que muchos necesitan. Entonces Marcos fue Jesús para mí en el campamento. Yo sé que tú mueves montañas y tengo fe. Ahora nadie lo quiere cantar, ¿verdad? Tenemos que tener fe en Dios. Fe en Dios es conocer quién es Él y quién ha dicho el que es. Eso fue lo mismo 2 veces, pero sonó bien. Pero escucha, no, deja eso. Mira, no podemos tener fe en alguien que no conocemos. Entonces, para mover montes, para tener la autoridad de mover montes, tenemos que conocer a Dios. Y a Dios lo conocemos a través de su palabra revelada. A Dios lo conocemos a través de la oración. Y lo conocemos a través de las conversaciones con otros. Y lo conocemos también a través del servicio. Pero tenemos que conocerlo para que nuestras palabras estén basadas en conocimiento de quién es Dios. Si tú ves a alguien que habla como el papagayo y no pasa nada, es porque está hablando de un conocimiento de letra, pero no de corazón. Y si tú quieres que tus montes se muevan, tienes que conocer a Dios. Tengan fe en Dios. Incluso en Mateo 22:37 encontramos que Jesús dijo, no lo van a ver en la pantalla, pero Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús quiere que nosotros lo amemos, Dios quiere que nosotros lo aprendamos a amar, pero ¿cómo podemos amar lo que no conocemos? Esto no es solo algo que se le ocurre a los creyentes. Un científico influyente en Venezuela, Tobías Lacer, dijo lo siguiente: solo podemos amar aquello que conocemos y solo podemos proteger aquello que amamos. ¿Cómo nosotros queremos amar a quien no conocemos? Para que tus problemas puedan ser afectados, para que tú puedas tener la autoridad de hablarle a tus problemas, tienes que conocer al Dios que es más poderoso que tus problemas. Al Dios que tiene la autoridad y que te ha conferido la autoridad, y en su palabra se encuentra el conocimiento de ese Dios. En lo práctico tenemos que tomar la palabra en nuestras manos, en nuestros aparatos digitales, y tenemos que pasar un tiempo de lectura, no para ponchar con nuestra religión, sino para crecer en nuestra relación con Dios. Porque nosotros decimos que amamos a Dios, pero no le conocemos, entonces no tenemos autoridad para mover montes. Él dijo que teníamos que tener fe en Dios.
Y volviendo al verso 22 y cerrando casi este mensaje, Jesús dice, si alguno le dice a este monte, o sea que está el elemento de la fe en Dios y está el elemento de decir, de hablar, de utilizar el discurso. Nosotros tenemos que utilizar la boca, y no solamente eso, sino que dice que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, entonces lo obtendrá. Hay dos elementos adicionales. Está el decir y el creer. En otras palabras, Jesús está enseñando lo siguiente. Para tener autoridad sobre nuestros problemas, tenemos que decir por nuestra boca lo que hemos creído de Dios en nuestro corazón. Hay una conexión que la palabra siempre hace entre nuestra boca, entre lo que decimos y lo que ocurre en nuestro corazón. No vamos a mover montes si lo que decimos y lo que creemos no está de acuerdo. Amén. Amén. Tú puedes repetir una vez más algo que te dijeron que repitieras, pero si en tu corazón no hay un conocimiento, no hay una convicción de que eso es verdad de Dios, no pasa nada. Pero en el momento en el que tu corazón esté convencido y tu boca se alinee con ese convencimiento de Dios, es el momento en el que se mueven los montes. Es el momento en el que cambian las situaciones y que nosotros tenemos la autoridad conferida. Miren, nuestro problema como creyentes, seguidores de Jesús, no es un problema de autoridad conferida, sino de utilización de esa autoridad. Me voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes tienen electricidad en sus casas? Levante la mano, por favor. Gracias. Baje la mano, baje la mano. Nosotros tenemos autoridad delegada o otorgada por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para que nosotros tengamos el suplido de energía en nuestros hogares. O sea, si tú tienes electricidad es porque la autoridad está diciendo que tú y yo tenemos la autoridad para tener la energía. Y unos dicen, Jonathan, explícate mejor. Te voy a explicar, voy ahora, dame un break, déjame llegar. Ahora vamos a entenderlo. ¿Cuántos de ustedes le han cortado la luz? Nadie quiere levantar la mano ahora. Todo el mundo hizo así. No te sientas mal, no siempre es porque no tienes, y si no tienes, todo el mundo ha estado en ese lugar. Muchas veces es porque se te olvida, y esa es la peor. O sea, cuando te cortan la luz porque se te olvidó, eso es una pelea matrimonial, obligatoriamente, inmediatamente. Eso es una discusión que tiene potencial de escalar. ¿Cierto o falso? ¿Cómo es posible que tengamos dinero y tú no pagues la cuenta? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Cuando te cortan la luz, lo que está diciendo la autoridad es que tú no tienes autoridad para tener luz. No tienes permiso porque no has pagado la factura. Pero cuando la tienes, es que tienes la autorización. Aún aquellos que tienen ahora los paneles solares, aún los que tienen paneles solares necesitan la autorización, y hay un enganche que tiene que darse entre la autoridad y este asunto solar. No soy un experto en eso, pero sé eso. O sea, aún ahí tiene que haber. Y aunque a veces en Puerto Rico se va la luz a veces se va la luz. Es cierto, se va la luz. Pero lo interesante es que en nuestra urbanización, en nuestras calles, hay suficiente energía para suplir a todos los clientes de energía ahora mismo en nuestra urbanización. Entonces, si lo llevamos a lo espiritual, nosotros, Dios nos ha conferido su autoridad y hay un suplido de potencia, de energía espiritual para cada una de nuestras vidas. O sea, ahí nunca se va a ir la luz. Tenemos la autoridad conferida, pero tenemos un problema de utilización, porque muchas veces no conocemos que nos conectaron la luz. Espiritualmente hablando, no sabemos que ya la orden bajó para que tu monte fuera movido. Que ya alguien fue a las 2 de la tarde cuando tú estabas peleando porque todavía no habían llegado y ya tú la pagaste a las 6 del otro día o del día anterior y no han llegado. Entonces vino calladito, la conectó y tú no te diste cuenta por alguna razón, porque ni la nevera tuya prendió, se fundió por el bajón, algo pasó. El problema es que la autoridad te puede
decir, ya tú estás autorizado a tener energía, pero no puedes entrar en tu casa y encender la luz, prender el aire, conectar el televisor al enchufe, porque la autoridad te dice, tienes la energía, pero tú y yo tenemos que utilizarla. Y de la misma forma, espiritualmente hablando, hay tanto poder que Dios ha declarado y ha puesto en su palabra para que cuando se haga realidad en tu corazón, tú lo puedas decir sobre tu problema y cambie y mueva tus montes. Si tú tan siquiera conocieras la autoridad conferida, esto es un llamado de Dios a nosotros para conocer a Dios, para poder hablarle a nuestros montes y que los montes se puedan mover. Tenemos que utilizar la autoridad conferida por Dios. En Juan 15:7 Jesús lo dice de esta forma: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Hay autoridad para mover montes. Así que hoy es un gran recordatorio de que si conoces a Dios y se alinea lo que dices con lo que crees, tus problemas pueden ser movidos, pero tiene que haber una alineación, y eso a veces requiere de humildad. Y eso a veces requiere del reconocimiento de que como el pueblo de Israel nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestras buenas obras o asistir a la iglesia no producen poder. Solamente una relación verdadera y genuina con el Dios creador del universo puede traer la autoridad para que tú muevas los montes en tu propia vida. Por lo tanto, hoy es un buen recordatorio para nosotros poder ponernos de acuerdo y alinearnos. Y en unos instantes el equipo va a subir nuevamente y ustedes saben la canción que vamos a cantar. Aún aquel que llegó por primera vez se la está esperando, porque yo sé que tú mueves montañas. Y la vamos a cantar creyendo, pero porque hay una oportunidad divina en este instante para tú poner tu fe en Dios, alinearte con Él en cuanto a lo que Él ha dicho, alinear tu corazón y tus palabras. En Romanos 10, 8 al 10, la palabra dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que, léalo conmigo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está la conexión entre el corazón y la boca. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esta es una noche para tú pedir. Si estás aquí por primera vez, conociste a Jesús y te alejaste, en este lugar no te vamos a señalar. Te vamos a decir que todos nosotros estuvimos ahí o estamos ahí y Cristo nos alineó con Él. Y nosotros hemos rendido nuestra lengua. Hay creyentes que pasan toda una vida de inercia espiritual, una vida espiritual muerta. Creo en Dios, pero muerto. ¿Por qué? Porque la boca nunca se alineó con la palabra revelada de Dios, porque no hubo la oportunidad para ese conocimiento. Esta es una noche de pedir. Santiago 1, 6, 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una de las definiciones más claras de lo que es ser una persona de doble ánimo, un hombre o una mujer, un ser humano, es aquel que dice algo que no cree. Es aquel que expresa algo pero que no tiene una base verdadera. Y hoy, si vamos a cantar esta canción y la vas a cantar creyendo. Es una oportunidad para alinearte con Jesús y decir: yo sé que tú mueves montañas, yo no puedo moverlas por mí solo.
Yo no puedo salvarme, yo no puedo restaurar esto, yo no puedo apaciguar mi corazón. Tú estás aquí y necesitas paz en el corazón. Y en el lugar que Dios te puso, Él te hará brillar, Él te llevará a cumplir su propósito. Mas la paz que necesitas no se encuentra en nada que tú puedas hacer, solo en la alineación de tu corazón y tu boca con lo que Dios ha dicho de tu vida. Pide con fe que Dios mueva la montaña. Declara, como dice Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que está por venir. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá separarte del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué cosa podrá hacerlo? Nada, 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 nada.